Continuando con nuestro libro de La sombra del viento. Continuamos. Miguel leyó y releyó la carta 1000 veces. El trazo era inequívoco, pero no creyó por un momento que Penélope hubiera escrito aquella carta por propia voluntad. Donde quiera que estés, Penélope sabía perfectamente dónde estaba Julián, en París, esperándola. Si fingía desconocer su paradero, reflexionó Miguel, era para protegerle. Por ese mismo motivo, Miguel no acertaba a comprender lo que podía haberla llevado a redactar aquellas líneas. ¿Qué más amenazas podía cernir sobre ella don Ricardo Aldaya que el mantenerla encerrada durante meses en aquella alcoba como a una prisionera? Más que nadie, Penélope sabía que aquella carta constituía una puñalada envenenada en el corazón de Julián, un joven de 19 años, perdido en una ciudad lejana y hostil, abandonado de todos, apenas sobreviviendo de vanas esperanzas de volverla a ver. ¿De qué quería protegerle al apartarle de su lado de aquel modo? Tras mucho meditarlo, Miguel decidió no enviar la carta, no sin antes saber su causa. Sin una buena razón, no sería su mano la que hundiese aquel puñal en el alma de su amigo. Días más tarde, supo que don Ricardo Aldaya, harto de ver a Jacinta Coronado acechando como un centinela a las puertas de su casa, mendigando noticias de Penélope, había recurrido a sus muchas influencias y hecho encerrar al aya de su hija en el manicomio de Horta. Cuando Miguel Moliner quiso visitarla, se le negó el permiso. Jacinta Coronado iba a pasar sus 3 primeros meses en una celda incomunicada. Después de 3 meses en el silencio y en la oscuridad, le explicó uno de los doctores, un individuo muy joven y sonriente. La docilidad de la paciente estaba garantizada, siguiendo una corazonada. Miguel decidió visitar la pensión en la que Jacinta había estado viviendo durante los meses siguientes a su despido. Al identificarse, la patrona recordó que Jacinta había dejado un mensaje a su nombre y 3 semanas a deber. Saldó la deuda, de cuya veracidad dudaba, y se hizo con el mensaje en que el aya decía que tenía constancia de que una de las doncellas de la casa, Laura, había sido despedida al saberse que había enviado en secreto una carta escrita por Penélope a Julián. Miguel dedujo que la única dirección a la que Penélope, desde su cautiverio, habría podido dirigir la masiva era al piso de los padres de Julián en la ronda de San Antonio, confiando en que ellos a su vez la hiciesen llegar a su hijo en París. Decidió pues visitar a Sofía Carax a fin de recuperar aquella carta para enviársela a Julián. Al visitar el domicilio de la familia Fortuny, Miguel se llevó una sorpresa de mal augurio. Sofía Carax ya no residía allí.
había abandonado a su marido unos días atrás, o ese era el rumor que circulaba en la escalera. Miguel trató entonces de hablar con el sombrerero, que pasaba los días encerrado en su tienda, carcomido por la rabia y la humillación. Miguel le insinuó que había venido a buscar una carta que debía haber llegado a nombre de su hijo Julián hacía unos días. «Yo no tengo ningún hijo», fue toda la respuesta que obtuvo. Miguel Moliner marchó de allí sin saber que aquella carta había ido a parar a manos de la portera del edificio y que muchos años después tú, Daniel, la encontrarías y leerías las palabras que Penélope había enviado, esta vez de corazón, a Julián, y que él nunca llegó a recibir. Al salir de la sombrería, Fortuny, una vecina de la escalera que se identificó como la Vicenteta, se le acercó y le preguntó si estaba buscando a Sofía. Miguel asintió. «Soy amigo de Julián». La Vicenteta le informó de que Sofía estaba malviviendo en una pensión situada en una callejuela tras el edificio de correos, a la espera de que partiese el barco que la llevaría a América. Miguel acudió a aquella dirección, una escalera angosta y miserable que rehuía la luz y el aire. En la cima de aquella espiral polvorienta de peldaños inclinados, Miguel encontró a Sofía Carax en una habitación del cuarto piso, encharcada de sombras y humedad. La madre de Julián enfrentaba la ventana, sentada al borde de un camastro en el que todavía yacían 2 maletas cerradas como ataúdes, sellando sus 22 años en Barcelona. Al leer la carta firmada por Penélope que Jorge Aldaya había entregado a Miguel, Sofía derramó lágrimas de rabia. «Ella lo sabe», murmuró. «Pobrecilla, lo sabe». «¿Sabe el qué?», preguntó Miguel. «La culpa es mía», dijo Sofía. «La culpa es mía». Miguel le sostenía las manos sin comprender. Sofía no se atrevió a enfrentar su mirada. «Penélope y Julián son hermanos», murmuró. Muchos años antes de convertirse en la esclava de Antonio Fortuny, Sofía Carax había sido una mujer que vivía de su talento. Apenas contaba 19 años cuando llegó a Barcelona en busca de una promesa de empleo que nunca habría de materializarse. Antes de morir, su padre le había procurado referencias para que entrase al servicio de los Benarens, una próspera familia de comerciantes alsacianos establecida en Barcelona. «A mi muerte», le instó, «acude a ellos y te acogerán como a una hija». La calurosa acogida que recibió fue parte del problema. Monsieur Benarens había decidido acogerla con los brazos y las gónadas abiertos y a toda vela. Madame Benarens, no sin apiadarse de ella y de su mala fortuna, le entregó 100 pesetas y la puso en la calle. «Tú tienes la vida por delante, pero yo solo tengo este marido miserable y lúbrico». Una escuela de música de la calle Diputación se avino a darle empleo como maestra particular de piano y solfeo. Era por entonces de buen tono que
las hijas de familias asentadas fueran instruidas en las artes sociales y salpicadas con el don de la música de salón, donde la polonesa era menos peligrosa que la conversación o las lecturas cuestionables. Así pues, Sofía Carax empezó su rutina de visitar caserones palaciegos donde criadas almidonadas y mudas la conducían a salones de música donde la infancia hostil de la aristocracia industrial la esperaba para burlarse de su acento, su timidez o su condición de sirvienta, pentagrama más o menos. Con el tiempo aprendió a concentrarse en aquella exigua décima parte de sus alumnos que se elevaban por encima de la condición de alimañas perfumadas y a olvidar al resto. Por aquel entonces, Sofía conoció a un joven sombrerero, pues así se hace llamar él con orgullo gremial, llamado Antoni Fortuny, que parecía decidido a hacer la corte a cualquier precio. Antoni Fortuny, por quien Sofía sentía una cordial amistad y nada más, no tardó en proponerle matrimonio, oferta que Sofía rechazaba una docena de veces al mes. Cada vez que se despedían, Sofía confiaba en no volver a verle más porque no deseaba herirle. El sombrerero, impermeable a toda negativa, volvía al ataque, invitándola a un baile, a dar un paseo o a una merienda de bizcochos y chocolate en la calle. Canuda. Sola en Barcelona, Sofía encontraba difícil resistirse a su entusiasmo, a su compañía y a su devoción. Le bastaba mirar a Antoni Fortuny para saber que nunca podría amarle, no como ella soñaba llegar a amar a alguien algún día, pero le costaba rechazar la imagen de sí misma que veía en los ojos embrujados del sombrerero. Solo en ellos veía a la Sofía que hubiera deseado ser. Así pues, por anhelo o debilidad, Sofía seguía jugueteando con el cortejo del sombrerero, creyendo que algún día él conocería a otra muchacha más dispuesta y partiría en rumbos más provechosos. Entretanto, sentirse deseada y apreciada bastaba para quemar la soledad y la nostalgia de cuanto había dejado atrás. Veía a Antoni los domingos, después de misa. El resto de la semana lo dedicaba a sus clases de música. Su alumna predilecta era una muchacha de notable talento, llamada Ana Valls, hija de un próspero fabricante de maquinaria textil que había hecho su fortuna desde la nada, a fuerza de enormes esfuerzos y sacrificios, mayormente ajenos. Ana declaraba su deseo de llegar a ser una gran compositora e interpretaba para Sofía pequeñas piezas que componía imitando motivos de Grieg y Schumann, no sin cierto ingenio. El señor Valls, convencido de que las mujeres eran incapaces de componer otra cosa que calceta y colchas de punto, veía sin embargo con buen ojo que su hija se convirtiese en una competente intérprete al teclado, pues tenía planes de casarla con algún heredero de buen apellido y sabía que la gente refinada gustaba de cualidades extravagantes en las muchachas casaderas,
amén de la docilidad y la exuberante fertilidad de una juventud en flor. Fue en la casa de los Valls donde Sofía conoció a uno de los máximos benefactores y padrinos financieros del señor Valls, don Ricardo Aldaya, heredero del imperio Aldaya, ya por entonces la gran esperanza blanca de la plutocracia catalana de finales de siglo. Ricardo Aldaya se había casado meses atrás con una rica heredera de belleza cegadora y nombre impronunciable, atributos que las malas lenguas daban por veredictos, pues se decía que ni su reciente marido veía belleza alguna en ella, ni se molestaba en mentar su nombre. Había sido un matrimonio entre familias y bancos, no una niñería romántica. Decía el señor Valls que tenía muy claro que una cosa era el hecho y otra el hecho. A Sofía le bastó cruzar una mirada con don Ricardo para saber que estaba perdida para siempre. Aldaya tenía ojos de lobo, hambrientos y afilados, que se abrían camino y sabían dónde asestar la dentellada mortal de necesidad. Aldaya le besó la mano lentamente, acariciándole los nudillos con los labios. Todo cuando el sombrerero destilaba de afabilidad y entusiasmo, don Ricardo exhalaba en crueldad y fortaleza. Su sonrisa canina dejaba claro que era capaz de leer sus pensamientos y sus deseos y que se reía de ellos. Sofía sintió por él ese anémico desprecio que despiertan las cosas que más deseamos sin saberlo. Se dijo que no le volvería a ver, que si era necesario dejaría de dar clases a su alumna preferida, si con ello evitaba volver a tropezarse con Ricardo Aldaya. Nada la había aterrado tanto en su vida como el presentir a aquel animal bajo la piel y el reconocer a su depredador vestido en galas de lino. Todos esos pensamientos cruzaron por su mente en apenas segundos, mientras urdía una burda excusa para ausentarse ante la perplejidad del señor Valls, la carcajada de Aldaya y la mirada derrotada de la pequeña Ana, que entendía a las personas mejor que a la música y sabía que había perdido a su maestra sin remedio. Una semana más tarde, a las puertas de la escuela de música de la calle Diputación, Sofía se encontró con don Ricardo Aldaya, que la esperaba fumando y hojeando un periódico. Cruzaron una mirada y sin medir palabra, él la condujo a un edificio a 2 manzanas de ahí. Era un inmueble nuevo, todavía sin inquilinos. Ascendieron hasta el piso principal. Don Ricardo abrió la puerta y le cedió el paso. Sofía se adentró en el piso, un laberinto de corredores y galerías de paredes desnudas y techos invisibles. No había muebles, ni cuadros, ni lámparas, ni objeto alguno que identificase aquel espacio como una vivienda. Don Ricardo Aldaya cerró la puerta y ambos se miraron. No he dejado de pensar en ti durante toda esta semana.
Dime que tú no has hecho lo mismo y te dejaré marchar y no volverás a verme, dijo Ricardo. Sofía negó. La historia de sus encuentros furtivos duró 96 días. Se veían al atardecer, siempre en aquel piso vacío, en la esquina de Diputación y Rambla de Cataluña, martes y jueves, a las 3 de la tarde. Sus citas nunca duraban más de una hora. A veces Sofía se quedaba solas. Una vez Aldaya había partido, llorando o temblando, en un rincón de aquella alcoba. Luego, al llegar el domingo, Sofía buscaba desesperadamente en los ojos del sombrerero vestigos de la mujer que estaba desapareciendo, ansiando la devoción y el engaño. El sombrerero no veía las marcas sobre la piel, los cortes ni las quemaduras que salpicaban su cuerpo. El sombrerero no veía la desesperación de su sonrisa en su docilidad. El sombrerero no veía nada. Quizá por eso aceptó su promesa de matrimonio. Ya presentía por entonces que llevaba un hijo de Aldaña en las entrañas, pero temía decírselo, casi tanto como temía perderle. Una vez más, fue Aldaya quien vio en ella lo que Sofía era incapaz de confesar. Le dio 500 pesetas, una dirección en la calle Platería y la orden de que se deshiciese de la criatura. Cuando Sofía se negó, don Ricardo Aldaya la abofeteó hasta que le sangraron los oídos y la amenazó con hacerla matar si se atrevía a mencionar sus encuentros o a afirmar que el hijo era suyo. Cuando le dijo al sombrerero que unos truhanes la habían asaltado en la plaza del Pino, él la creyó. Cuando le dijo que quería ser su esposa, él la creyó. El día de su boda, alguien envió por error una gran corona funeraria a la iglesia. Todos rieron nerviosamente ante la confusión del florista. Todos menos Sofía, que sabía perfectamente que Ricardo Aldaya seguía acordándose de ella en el día de su matrimonio. Capítulo 4. Sofía Carax nunca pensó que años más tarde volvería a ver a Ricardo, ya un hombre maduro, al frente del imperio familiar, padre de 2 hijos, ni que Aldaya regresaría para conocer al hijo que había querido borrar por 500 pesetas. Quizá es que me estoy haciendo viejo, dio por toda explicación, pero quiero conocer a ese muchacho y darle las oportunidades en la vida que merece, un hijo de mi sangre. No se me había ocurrido pensar en él durante todos estos años y ahora, extrañadamente, no consigo pensar en otra cosa. Ricardo Aldaya había decidido que no se veía a sí mismo en su primogénito, Jorge. El muchacho era débil, reservado y carecía de la presencia de espíritu de su padre. Le faltaba todo, menos el apellido. Un día don Ricardo había despertado en el lecho de una criada, sintiendo que su cuerpo envejecía, que Dios le había retirado la gracia. Presa del pánico, corrió a mirarse en el espejo, desnudo, y sintió que le mentía. Aquel no era él. Quiso entonces encontrar de nuevo al hombre que le habían robado. Hacía años que sabía del hijo del sombrerero. Tampoco había olvidado a Sofía,
a su manera. Don Ricardo Aldaya nunca olvidaba nada. Llegado el momento, decidió conocer al muchacho. Era la primera vez en 15 años que se tropezaba con alguien que no le tenía miedo, que osaba desafiarle e incluso burlarse de él. Reconoció en él la gallardía, la ambición silenciosa que los necios no ven, pero que consume por dentro. Dios le había devuelto su juventud de nuevo. Sofía, apenas un eco de la mujer que recordaba, no tenía fuerzas ni para interponerse entre ellos. El sombrerero no era más que un bufón, un patán malicioso y rencoroso, cuya complicidad daba por comprada. Decidió arrancar a Julián de aquel mundo irrespirable de mediocridad y pobreza para abrirle las puertas de su paraíso financiero. Se educaría en el Colegio de San Gabriel, gozaría de todos los privilegios de su clase y se iniciaría en los caminos que su padre había escogido para él. Don Ricardo quería un sucesor digno de sí mismo. Jorge siempre viviría a la sombra de su privilegio, entre algodones y fracasos. Penélope, la preciosa Penélope, era mujer y por tanto tesoro, no tesorero. Julián, que tenía alma de poeta y por tanto de asesino, reunía las cualidades. Solo era una cuestión de tiempo. Don Ricardo calculaba que en 10 años se habría esculpido a sí mismo en aquel muchacho. Nunca, durante todo el tiempo que Julián pasó por los Aldaya como uno más, incluso como el elegido, se le ocurrió pensar que Julián no deseaba nada de él, excepto a Penélope. No se le ocurrió ni por un instante que secretamente Julián le despreciaba y que toda aquella farsa no era para él más que un pretexto para estar cerca de Penélope, para poseerla total y plenamente. En eso sí se parecían. Cuando su esposa le anunció que había descubierto a Julián y a Penélope desnudos en circunstancias inequívocas, el universo entero prendió en llamas. El horror y la traición, la rabia indecible de saberse ultrajado en lo que tenía por más sagrado, burlado en su propio juego, humillado y apuñalado por aquel a quien había aprendido a adorar como a sí mismo. Le asaltaron con tal furia que nadie pudo comprender el alcance de su desgarro. Cuando el médico que vino a reconocer a Penélope confirmó que la muchacha había sido desflorada y que probablemente estaba embarazada, el alma de don Ricardo Aldaya se fundió en el líquido espeso y viscoso del odio ciego. Veía su propia mano en la mano de Julián, la mano que había hundido la daga en lo más profundo de su corazón. No lo sabía todavía, pero el día que ordenó encerrar a Penélope bajo llave en la alcoba del tercer piso, fue el día en que empezó a morir. Cuanto hizo a partir de entonces no fueron sino los estertores de su autodestrucción. En colaboración con el sombrerero, a quien tanto había despreciado, tramó para que Julián desapareciese de la escena y fuese enviado al ejército, donde daría órdenes para que su muerte fuese declarada en accidente. Prohibió que nadie,
ni médicos, ni criados, ni miembros de la familia, excepto él y su esposa, viera a Penélope en los meses en que la muchacha permaneció encarcelada en aquella habitación que olía a muerte y enfermedad. Ya por entonces sus socios le habían retirado secretamente su apoyo y maniobraban a sus espaldas para arrebatarle el poder empleando la fortuna que él les había proporcionado. Ya por entonces el imperio Aldaya se desmoronaba en silencio, en juntas secretas y reuniones de pasillo en Madrid y en los bancos de Ginebra. Julián, como debía haber sospechado, había escapado. En el fondo se sentía secretamente orgulloso del muchacho, incluso deseándole muerto. Había hecho lo que él, en su lugar, alguien pagaría por él. Penélope Aldaña dio a luz un niño que nació cadáver el 26 de septiembre de 1919. Si un médico hubiera podido reconocerla, hubiese dictaminado que la criatura llevaba ya días en peligro y que era necesario intervenir y realizar una cesárea. Si un médico hubiese estado presente, quizá hubiera podido contener la hemorragia que se llevó la vida de Penélope entre alaridos, arañando la puerta cerrada, al otro lado de la cual su padre lloraba en silencio y su madre le miraba temblando. Si un médico hubiese estado presente, habría acusado a don Ricardo Aldaya de asesinato, pues no había una palabra que pudiera describir la visión que encerraba aquella celda ensangrentada y oscura. Pero no había nadie allí, y cuando finalmente abrieron la puerta y encontraron a Penélope muerta y tendida sobre un charco de su propia sangre, abrazando a una criatura púrpura y brillante, nadie fue capaz de despegar los labios. Los dos cuerpos fueron enterrados en la cripta del sótano, sin ceremonia ni testigos. Las sábanas y los despojos fueron arrojados a las calderas y la habitación sellada con un muro de adoquines. Cuando Jorge Aldaya, beodo de culpa y vergüenza, reveló lo sucedido a Miguel Moliner, este decidió enviar a Julián aquella carta firmada por Penélope en la que declaraba que no le amaba y le pedía que la olvidase, anunciándole un matrimonio ficticio. Prefirió que Julián creyese aquella mentira y rehiciese su vida a la sombra de una traición que entregarle la verdad. 2 años más tarde, cuando la señora Aldaya falleció, hubo quien quiso culpar a los embrujos del caserón, pero su hijo Jorge supo que lo que la había matado era el fuego que se la comía por dentro, los gritos de Penélope y sus golpes desesperados en aquella puerta que seguían repiqueteando en su interior sin cesar. Ya por entonces la familia había caído en desgracia y la fortuna de los Aldaya se deshacía en castillos de arena frente a la marea de la codicia más rabiosa, de la revancha y de la historia inevitable. Secretarios y tesoreros urdieron la fuga a la Argentina, el inicio de un nuevo negocio, más modesto. Cuanto importaba era poner distancia de los espectros que recorrían los pasillos del caserón Aldaya, que los habían recorrido siempre. Partieron un alba de 1926 en el mar negro de los anonimatos, viajando bajo nombre falso a bordo de aquel buque
que les llevaría a través del Atlántico hasta el puerto de La Plata. Jorge y su padre compartían el camarote. El viejo Aldaya, pestilente de muerte y enfermedad, apenas se sostenía en pie. Los médicos, a los que no había permitido visitar a Penélope, le temían demasiado para decirle la verdad, pero él sabía que la muerte había embarcado con ellos y que aquel cuerpo que Dios le había empezado a robar aquella mañana en que decidió buscar a su hijo Julián se consumía. A lo largo de aquella larga travesía, sentado en la cubierta, temblando bajo las mantas y enfrentando el infinito vacío del océano, supo que no llegaría a ver tierra. A veces, sentado en la popa, observaba la bandada de tiburones que había estado siguiendo al barco poco después de hacer escala en Tenerife. Oyó decir a uno de los oficiales que aquel siniestro séquito era habitual en los cruceros transoceánicos. Las bestias se alimentaban de la carroña que el barco iba dejando atrás, pero don Ricardo Aldaya no lo creía. Tenía el convencimiento de que aquellos demonios le seguían a él. Me estáis esperando, pensaba, viendo en ellos el verdadero rostro de Dios. Fue entonces cuando le hizo jurar a su hijo Jorge, al que tantas veces había despreciado y a quien ahora se vio obligado a recurrir sin remedio, que cumpliera su última voluntad. Encontrarás a Julián Carax y le matarás. Júramelo. Un amanecer, 2 días antes de llegar a Buenos Aires, Jorge despertó y comprobó que la litera de su padre estaba vacía. Salió a buscarle a cubierta, salpicada de niebla y salitre, desierta. Encontró la bata de su padre abandonada sobre la popa del buque, aún tibia. La estela del buque se perdía en un bosque de brumas escarlata y el océano sangraba, reluciente de calma. Pudo ver entonces que la bandada de tiburones ya no le seguía y que una danza de aletas dorsales se agitaba en círculo a lo lejos. Durante el resto de la travesía, ningún pasajero volvió a avistar a la bandada de escualos, y cuando Jorge Aldaya desembarcó en Buenos Aires y el oficial de aduanas le preguntó si viajaba solo, se limitó a sentir. Hacía mucho que viajaba solo. Capítulo 5. 10 años después de desembarcar en Buenos Aires, Jorge Aldaya, o el despojo humano en que se había convertido, regresó a Barcelona. Los infortunios que habían empezado a corroer a la familia Aldaya en el viejo mundo no habían hecho sino multiplicarse en la Argentina. Ahí Jorge había tenido que enfrentarse solo al mundo y al moribundo legado de Ricardo Aldaya, una lucha para la que él nunca tuvo las armas ni el aplomo de su padre. Había llegado a Buenos Aires con el corazón vacío y el alma picada de remordimientos. América, diría después a modo de disculpa o epitafio, es un espejismo, una tierra de depredadores y carroñeros, y él había sido educado para los privilegios y los remilgos insensatos de la vieja Europa, un cadáver que se sostenía por inercia. En el curso de pocos años lo perdió todo, empezando por la reputación y acabando
el reloj de oro que su padre le había regalado con ocasión de su primera comunión. Gracias a él pudo comprar el pasaje de vuelta. El hombre que regresó a España era apenas un mendigo, un saco de amargura y fracaso que solo conservaba la memoria de que cuanto sentía le había sido arrebatado y el odio por quien consideraba el culpable de su ruina, Julián Carax. Todavía le quemaba en el recuerdo la promesa que le había hecho a su padre. Tan pronto llegó a Barcelona, olfateó el rastro de Julián para descubrir que Carax, al igual que él, también parecía haberse desvanecido de una Barcelona que ya no era la que había dejado al partir 10 años atrás. Fue por entonces cuando se reencontró con un viejo personaje de su juventud, con esa casualidad desprendida y calculada del destino. Tras una marcada carrera en reformatorios y prisiones del Estado, Francisco Javier Fumero había ingresado en el ejército, alcanzando el rango de teniente. Muchos le auguraban un futuro de general, pero un turbio escándalo que nunca llegaría a esclarecerse motivó su expulsión del ejército. Aún entonces, su reputación excedía su rango y sus atribuciones. Se decían muchas cosas de él, pero se le temía aún más. Francisco Javier Fumero, aquel muchacho tímido y perturbado que acostumbraba a recoger la hojarasca en el patio del colegio de San Gabriel, era ahora un asesino. Se rumoreaba que Fumero liquidaba a notorios personajes por dinero, que despachaba figuras políticas por encargo de diversas manos negras y que era la muerte personificada. Aldaya y él se reconocieron al instante en las brumas del café Novedades. Aldaya estaba enfermo, consumido por una extraña fiebre de la que culpaba a los insectos de las selvas americanas. Allí hasta los mosquitos son unos hijos de puta, se lamentaba. Fumero le escuchaba con una mezcla de fascinación y repugnancia. Él sentía veneración por los mosquitos y los insectos en general. Admiraba su disciplina, su fortaleza y su organización. No existía en ellos la holgazanería, la irreverencia, la sodomia, ni la degeneración de la raza. Sus especímenes predilectos eran los arácnidos, con su rara ciencia para tejer una trampa en que, con infinita paciencia, esperaban a sus presas, que tarde o temprano sucumbían por estupidez o desidia. A su juicio, la sociedad civil tenía mucho que aprender de los insectos. Aldaya era un caso claro de ruina moral y física. Había envejecido notablemente y se le veía descuidado, sin tono muscular. Fumero detestaba a la gente sin tono muscular, le inducían arcadas. Javier, me encuentro fatal, imploró Aldaya. ¿Me puedes echar una mano por unos días? Intrigado, Fumero decidió llevarse a Jorge Aldaya a su casa. Fumero vivía en un tenebroso piso en el Raval, en la calle Cadena, en compañía de numerosos insectos
que almacenaba en frascos de botica y media docena de libros. Fumero aborrecía los libros, tanto como adoraba los insectos, pero aquellos no eran volúmenes corrientes, eran las novelas de Julián Carax, que había publicado la editorial Cabestany. Fumero pagó a las fulanas que ocupaban el piso de enfrente, un dúo de madre e hija que se dejaban pinchar y quemar con un cigarro cuando la clientela flojeaba, sobre todo a fin de mes, para que cuidasen a Aldaya mientras él iba a trabajar. No tenía interés alguno en verle morir, no todavía. Francisco Javier Fumero había ingresado en la brigada criminal, donde siempre había trabajado para personal cualificado y capaz de afrontar las papeletas más ingratas que se precisaba solventar con discreción para que la gente respetable pudiera seguir viviendo de ilusiones. Algo así le había dicho al teniente Durán, un hombre dado a la prosopopeya contemplativa, bajo cuyo mando se inició en el cuerpo. Ser policía no es un trabajo, es una misión, proclamaba Durán. España necesita más cojones y menos tertulias. Desafortunadamente, el teniente Durán no tardaría en perder la vida en un aparatoso accidente ocurrido durante una redada en la Barceloneta. En la confusión de la refriega con unos anarquistas, Durán se había precipitado 5 pisos por un tragaluz, estrellándose en un claver de vísceras. Todos coincidieron en que España había perdido a un gran hombre, un prócer con visión del futuro, un pensador que no temía a la acción. Fumero asumió su puesto con orgullo, sabedor de que había hecho bien al empujarle, pues Durán ya estaba viejo para el trabajo. A Fumero, los viejos, que al igual que los tuidos, los gitanos y los maricones, le daban asco, con tono muscular o no. Dios a veces se equivocaba. Era deber de todo hombre íntegro corregir esas pequeñas fallas y mantener el mundo presentable. Unas semanas después de su encuentro en el Café Novedades en marzo de 1932, Jorge Aldaya empezó a sentirse mejor y se sinceró con Fumero. Le pidió disculpas por lo mal que lo había tratado en sus días de adolescencia y, con lágrimas en los ojos, le contó su historia entera sin dejar nada. Fumero le escuchó en silencio, asintiendo, absorbiendo. Mientras lo hacía, se preguntó si debía matar a Aldaya en aquel instante o esperar. Se preguntaba si estaría tan débil que la hoja del cuchillo apenas arrancaría una tibia agonía en su carne maloliente y reblandecía por la indolencia. Decidió aplazar la vivisección. Le intrigaba la historia, esencialmente por lo que hacía a Julián Carax. Sabía por la información que había podido obtener en la editorial Cabestany que Carax vivía en París, pero París era una ciudad muy grande y nadie en la editorial parecía conocer la dirección exacta. Nadie, excepto una mujer apellidada Montfort, que se negaba a divulgarla. Fumero la había seguido 2 o 3 veces al salir de la oficina de la editorial sin que ella lo advirtiese.
había llegado a viajar en el tranvía a medio metro de ella. Las mujeres nunca reparaban en él y si lo hacían, volvían la mirada hacia otro lado, fingiendo no haberle visto. Una noche, después de haberla seguido hasta el portal de su casa, en la Plaza del Pino, Fumero volvió a su casa y se masturbó furiosamente mientras se imaginaba hundiendo la hoja de su cuchillo en el cuerpo de aquella mujer. 2 o 3 centímetros por cuchillada, lenta y metódicamente, mirándole a los ojos. Quizá entonces se dignase a darle la dirección de Carax y a tratarle con el respeto debido a un oficial de policía. Juan Carax era la única persona en la que Fumero se había propuesto matar y no lo había conseguido, quizá porque había sido la primera y con el tiempo todo se aprende. Al oír aquel nombre otra vez, sonrió del modo en que tanto espantaba a sus vecinos, a sus vecinas las fulanas, sin parpadear, relamiéndose el labio superior lentamente. Todavía recordaba a Carax besando a Penélope Aldaya en el caserol de la avenida del Tibidabo. Su Penélope, el suyo había sido un amor puro, de verdad, pensaba Fumero, como los que se veían en el cine. Fumero era muy aficionado al cine y acudía al menos 2 veces por semana. Había sido en una sala de cine donde Fumero había comprendido que Penélope había sido el amor de su vida. El resto, especialmente su madre, había dicho, había sido solo putas. Escuchando los últimos retazos del relato de Aldaya, decidió que al fin y al cabo no iba a matarle. De hecho, se alegró de que el destino les hubiese reunido. Tuvo una visión, como en las películas que tanto disfrutaba. Aldaya le iba a servir a los demás en bandeja. Tarde o temprano, todos ellos acabarían atrapados en su red. Bueno, aquí concluimos el capítulo 5 y terminamos con la charla de hoy. Nos vemos en nuestro próximo, iniciando el capítulo 6. Hasta luego. Tortas de papa, no quiero tortas de papa.